Vivir cerca de tus hijos en la vejez es la clave para la verdadera felicidad, o podría, en realidad, llevar a un mayor sufrimiento. Muchas personas creen que, a medida que envejecen, la mejor decisión es residir cerca de sus hijos para recibir cuidados y apoyo familiar. Pero, ¿es siempre esta la elección correcta? Las enseñanzas del Zen y del budismo sugieren lo contrario. Como dijo una vez Buda, el apego conduce al sufrimiento. ¿Podría ser que en la vejez, el apego a la familia también se convirtiera en una fuente de dolor? Profundicemos en esta cuestión a través de una historia Zen, descubriendo las capas más profundas de por qué vivir cerca de tus hijos en los últimos años podría ser el mayor error de tu vida. 1. El deseo de cercanía. Un anciano, habiendo dedicado su juventud y años intermedios al trabajo duro, criando una familia y proporcionando para sus hijos, se encontró cansado a medida que la vejez se aproximaba. Su cabello se volvió plateado, su cuerpo se endureció y la energía ilimitada que una vez tuvo ahora parecía un recuerdo lejano. A medida que pasaban los años, sus hijos crecieron, formaron sus propias familias y se mudaron para seguir sus carreras y sueños. El hombre se encontró solo en un hogar que antes estaba lleno de risas, discusiones y el ritmo diario de la vida familiar. Comenzó a sentir el vacío de la vejez filtrándose en su alma. Pensó que quizás era hora de vivir cerca de mis hijos. Ellos me cuidarán y no me sentiré tan solo. ¿No es el deber de los hijos cuidar de sus padres en su vejez? Así que empacó sus pertenencias y se mudó a un lugar no muy lejos de uno de sus hijos. Al principio, se sintió como un sueño realizado. Recibió una cálida bienvenida, sus nietos corrieron a saludarlo y sus hijos prometieron visitas frecuentes. 2. La ilusión de la felicidad. En los primeros meses, el anciano estaba lleno de alegría. Sus hijos lo visitaban los fines de semana, y sus nietos reían y jugaban a su alrededor, haciéndolo sentir que su vejez sería ahora pacífica y contenta. Pero gradualmente, comenzaron a surgir cambios sutiles, cambios que inicialmente pasó por alto. Las visitas de sus hijos se volvieron menos frecuentes, y sus llamadas a menudo eran respondidas con estoy ocupado o pasaré más tarde. Los nietos, que antes estaban ansiosos por verlo, ahora tenían sus propios intereses que los mantenían ocupados. Se encontró sentado solo, esperando que alguien lo llamara, esperando que alguien lo visitara, anhelando la compañía que tanto deseaba. La felicidad que creía que vendría de vivir cerca de su familia comenzó a disiparse. Se sintió como un extraño en sus vidas, no del todo parte de sus rutinas diarias. Se dio cuenta de que, aunque vivía cerca de sus hijos, la distancia emocional entre ellos no se había reducido realmente. Una noche, después de otro día solitario, se sentó a meditar, reflexionando sobre sus sentimientos. Recordó las palabras de Buda: el apego es la raíz del sufrimiento. Comenzó a preguntarse: ¿estoy demasiado apegado a mis hijos? ¿He puesto mi felicidad en sus manos, esperando que satisfagan mis necesidades? 3. El peso de las expectativas. A medida que pasaba el tiempo, el hombre comenzó a sentir resentimiento. Había dedicado toda su vida a sus hijos, criándolos, educándolos y preparándolos para el mundo. Ahora, en su vejez, ¿no deberían devolverle el cuidado y la atención? Esta expectativa pesaba en su corazón. No podía comprender por qué sus hijos parecían distantes o por qué no lo priorizaban tanto como él había esperado. La amargura creció, junto con su sufrimiento. A menudo pensaba: ¿por qué me mudé aquí si voy a quedarme solo? ¿Es así como se supone que debe ser mi vejez? Una noche inquieta, soñó con un sabio maestro Zen que le dijo: te estás aferrando a la idea de que tus hijos deben cumplir con tus deseos. Cuanto más esperes de ellos, más sufrirás. La verdadera paz no proviene de los demás, proviene de dentro. Al despertar, el anciano contempló las palabras del maestro y se dio cuenta de que había puesto expectativas poco realistas en sus hijos. Había asumido que la proximidad física resultaría automáticamente en cercanía emocional. Sin embargo, incluso viviendo cerca, sus vidas seguían siendo independientes de la suya. Había esperado que llenaran el vacío de su soledad. Pero, ¿era realmente su responsabilidad? 4. La realización del apego. Cuanto más meditaba el anciano sobre su situación, más entendía la naturaleza de su sufrimiento. No era la falta de atención de sus hijos lo que causaba su dolor. Era su propio apego a ellos y la creencia de que le debían algo. En su corazón, había puesto su felicidad en manos de sus hijos, olvidando las enseñanzas de desapego que una vez conoció bien. Se había permitido creer que vivir cerca de ellos traería satisfacción, pero en realidad solo profundizaba su anhelo de conexión e intensificaba su sensación de aislamiento. Cuando esa conexión no cumplió con sus expectativas, recordó otra enseñanza de Buda: nada es tuyo, no puedes aferrarte a nada. Todo lo que tienes es prestado. Sus hijos, también, no eran suyos para poseer. Tenían sus propias vidas,
familias y caminos. Al aferrarse a ellos, intentaba sostener algo que estaba más allá de su control. 5. Los peligros de la dependencia. El anciano comenzó a reconocer otro peligro en su situación. Al mudarse cerca de sus hijos, se había vuelto involuntariamente dependiente de ellos. Se encontró esperando que ellos hicieran tiempo para él, confiando en ellos para su felicidad y comodidad. Al hacerlo, había perdido su independencia y se había permitido volverse emocionalmente dependiente de su presencia. Cuando no le proporcionaron la compañía que deseaba, se sintió abandonado. Recordó una historia contada por un monje budista hace mucho tiempo. Un hombre llevaba un pesado saco de grano en su espalda mientras viajaba de una aldea a otra. La carga lo pesaba y se quejaba de la dificultad del viaje. Sin embargo, cuando alguien se ofreció a llevar el saco por él, se negó, diciendo: «Si no llevo esta carga yo mismo, nunca desarrollaré la fuerza para caminar por mi cuenta». El anciano se dio cuenta de que había estado cargando el peso de la vejez, pero en lugar de desarrollar la fuerza para soportarlo él mismo, lo había puesto sobre los hombros de sus hijos, esperando que llevaran su peso emocional. Al hacerlo, había debilitado su capacidad para encontrar paz interior. 6. El camino hacia la paz interior. Una tarde tranquila, mientras el anciano meditaba a la sombra de un árbol, la última realización se le iluminó. Entendió que vivir cerca de sus hijos no era el error. El error era su apego a la idea de que ellos eran responsables de su felicidad. La verdadera paz, se dio cuenta, no proviene de los demás, sino de uno mismo. Recordó la enseñanza budista: la paz proviene de dentro, no la busques afuera. Sus hijos, sin importar cuánto lo amaran, no podían proporcionarle la satisfacción interna que buscaba. Eso solo podría surgir de su propio corazón, de su capacidad para soltar expectativas y abrazar el momento presente tal como era, no como deseaba que fuera. El hombre decidió cambiar su perspectiva. En lugar de esperar que sus hijos lo visitaran o llamaran, comenzó a cultivar gratitud por los momentos en que sí se comunicaban. Dejó de medir su felicidad por la frecuencia de sus visitas. En cambio, se centró en las simples alegrías de su vida diaria. El sonido de los pájaros por la mañana, el calor del sol en su piel y los momentos tranquilos de meditación que lo acercaban a su propio corazón. 7. La libertad de soltar. A medida que el anciano continuaba su viaje de autorreflexión, sintió una profunda sensación de libertad. Al soltar su apego a sus hijos, liberó el peso de las expectativas y el sufrimiento que lo acompañaba. Ya no sentía la necesidad de controlar sus acciones o exigir su atención. En cambio, les permitió vivir sus vidas como elegían, mientras él se enfocaba en cultivar su propia vida con paz y contento. Con el tiempo, sus hijos notaron un cambio en él. Ya no sentían la presión de sus expectativas, lo que llevó a una relación más genuina. Cuando lo visitaban, no era por obligación, sino por amor. El anciano, habiéndose liberado de las cadenas del apego, descubrió que disfrutaba aún más de su compañía porque ya no dependía de ella para su felicidad. 8. La lección de la impermanencia. El viaje del hombre lo llevó de vuelta a una de las enseñanzas fundamentales del budismo: la lección de la impermanencia. Todo en la vida es transitorio: nuestra juventud, salud y relaciones. Aferrarse a cualquier cosa, ya sean posesiones materiales o conexiones emocionales, solo conduce al sufrimiento, ya que todas las cosas están destinadas a cambiar. Ahora entendía que su papel como padre había evolucionado. Sus hijos ya no eran los pequeños seres dependientes que una vez fueron. Se habían convertido en adultos con sus propias responsabilidades y desafíos. Aceptando esta impermanencia, encontró paz al saber que el cambio es un aspecto natural de la vida. Su relación con sus hijos, como todas las cosas, había cambiado, y aferrarse al pasado o desear que permaneciera inalterado solo le traería sufrimiento. 9. Encontrando alegría en la soledad. Una vez que el anciano abrazó la sabiduría de la impermanencia y dejó ir los apegos que lo habían agobiado, descubrió un nuevo tipo de alegría. Una que surgía de la soledad. La soledad, se dio cuenta, no era sinónimo de soledad. La soledad es el anhelo de compañía y validación, mientras que la soledad es la satisfacción que proviene de dentro. Comenzó a saborear los momentos tranquilos que pasaba solo, ya fuera disfrutando de un té por la mañana, cuidando un pequeño jardín o meditando. Ya no esperaba que sus hijos llenaran sus días. En cambio, los llenaba con sus propios placeres simples y prácticas espirituales. El tiempo que pasaba con sus hijos se convirtió en una alegría adicional en lugar de una necesidad para su felicidad. Las enseñanzas del Zen enfatizaban la importancia de estar presente en el momento y encontrar satisfacción en lo que es, en lugar de lo que podría ser. El anciano encarnaba esta enseñanza, viviendo plenamente en el presente y apreciando las pequeñas maravillas de la vida diaria. Su alegría ya no dependía de circunstancias externas, sino de su estado interno de ser. 10. El ciclo completo de la vida.
En los últimos años de su vida, el anciano se dio cuenta de que su viaje había llegado a un ciclo completo. Así como una vez cuidó de sus hijos, nutriéndolos a medida que crecían y se volvían independientes, ahora tenía que nutrirse a sí mismo. Su papel como padre había cambiado, y ahora, en la vejez, tenía la oportunidad de cultivar su propia sabiduría e independencia. El budismo zen enseña que la vida es una serie de ciclos, cada uno con sus propias lecciones. El ciclo del hombre como padre había llegado a una conclusión natural, y un nuevo ciclo de crecimiento personal y paz interior había comenzado. Ya no estaba definido por su papel como padre, ni estaba atado por las expectativas que una vez le causaron tanto dolor. Simplemente era un ser humano caminando por el camino de la vida con gracia y aceptación. Gracias por mirar. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido como este. Solo haz clic en el botón de suscripción a continuación y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Además, siéntete libre de dejar un comentario y hacerme saber qué te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo.